Cámara aprueba informe sobre investigación a Operación Huracán. Presidenta de la Cámara condena ataque a presidente del Tribunal Constitucional. Derechos Humanos despacha proyecto que tipifica delito de incitación a la violencia. Ministro de Vivienda expuso sobre integración social y urbana. Aprueban proyecto que sanciona la difusión no consentida de imágenes de connotación sexual. Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género expone sobre compromisos del gobierno. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos como es costumbre en este horario para revisar las informaciones más relevantes ocurridas en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que la Cámara aprobó el informe sobre la Comisión Investigadora de la Operación Huracán. El texto concluye que existe una alta responsabilidad institucional de Carabineros en la investigación policial y estima que la falta de control interno deja en evidencia la responsabilidad de mando de los exgenerales Gonzalo Blue y Bruno Villalobos. Por 121 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre la llamada Operación Huracán. La diputada Andrea Parra, quien encabezó dicho grupo investigativo, celebró el amplio consenso alcanzado a la hora de definir las propuestas, al tiempo que resaltó lo que estimó fue la principal conclusión del informe. Logramos consensuar, entendernos que teníamos una responsabilidad y este informe se emite con más de 20 recomendaciones que son aprobadas prácticamente por unanimidad. Decir que yo diría que se concentra el informe en las fallas institucionales de Carabineros y sin duda en que tenemos un sistema de inteligencia profundamente precario en el país y que en definitiva concluye que Operación Huracán fue un montaje. Sobre el punto, el documento indica que funcionarios de Carabineros extralimitaron el ejercicio de sus funciones y efectuaron un montaje llevado adelante por la Unidad de Inteligencia de la Policía Uniformada para incriminar a personas pertenecientes al pueblo mapuche. Asimismo, se acusó falta de control, que estiman deja en evidencia la responsabilidad de mando de los generales en retiro Gonzalo Blue y Bruno Villalobos. Para el diputado Mario Venegas, esta situación es preocupante, particularmente a la luz de los últimos acontecimientos ocurridos en la Araucanía. Que no puede ser que una institución que está encargada de protegernos y hacer cumplir la ley, incumpla reiteradamente la ley. Y más aún, ¿no es cierto?, como ha quedado en evidencia, que quien está llamado a dirigir y conducir la institución no sea respetado, obedecido y por el contrario le mientan, como ha quedado en evidencia en el caso de la Operación Huracán y ahora con el tema de la muerte lamentable de Camilo Catrillanca. El diputado Sebastián Torrealba lamentó la inasistencia a la comisión de personas claves en el caso y explicó las propuestas que se plantearon para enfrentar el tema hacia el futuro. No puede ser que los grandes responsables de la comisión de la Operación Huracán, como el señor Villalobos, el señor Blue o el señor Alewi, simplemente no hayan participado de esta comisión investigadora. Y por eso nosotros presentamos una reforma a las comisiones investigadoras para que las autoridades públicas tengan la obligación de asistir a las comisiones investigadoras después de un año de dejar su cargo y también que si no asisten a ellas no podrán ejercer cargos de elección popular hasta 2 años luego de emitido el informe de la comisión investigadora. El informe también se pronuncia respecto de las actuaciones del gobierno de la época y critica que el entonces ministro del Interior, Mario Fernández, así como su subsecretario, Mahmoud Alewi, hicieron eco de las declaraciones de Carabineros sin mayores cuestionamientos al origen y calidad de las pruebas aportadas. Además, se refutó que las citadas autoridades actuaran en forma temeraria y desproporcionada, generando expectativas de resultados positivos sobre la base de operaciones policiales construidas en base a falsedades e imputaciones fraudulentas. La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, condenó la agresión sufrida la tarde de este miércoles por el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, por parte de un grupo de manifestantes. En ese sentido, valoró el diálogo como la forma adecuada para resolver las diferencias en democracia.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, condenó la agresión que sufrió el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, por un grupo de manifestantes que se apostó en las afueras del tribunal. Al momento de abandonar el lugar, Aróstica fue agredido con golpes de puños y pies, por lo que debió ser protegido por carabineros. Yo he sido muy crítica del TC, del actor del TC, incluso he dicho que actúa como una tercera cámara, pero tiene que ser en el debate de las ideas. Nunca la agresión. En democracia no podemos caer en agresión y por tanto siempre he condenado las agresiones hacia las personas y más en democracia. La presidenta reiteró que no era justificable la violencia en democracia, a pesar de las diferencias que se puedan tener. Cuando un Congreso aprueba leyes donde se hizo un debate, muchas veces que dura años, no solo en este caso libertad condicional, sino también, por ejemplo, abortos descausales, que tú sabes todo el tiempo que demoró, casi un periodo legislativo, la gente se frustra si cuando la ley que fue aprobada en el Congreso finalmente termina en nada, porque el TC decide cambiarlo. Por eso decimos que actúa como una tercera cámara. Y en el tema además de libertad condicional sabemos que es un tema muy sensible para muchos familiares detenidos, desaparecidos, de personas que hasta el día de hoy no se sabe dónde están sus seres queridos. Pero así todo, yo insisto, jamás justificar la violencia y menos en democracia. Es importante señalar que a través de una declaración pública, los miembros del organismo solicitaron al fiscal nacional Jorge Abbott la designación de un fiscal especial para indagar esta situación. La Comisión de Derechos Humanos despachó el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia. La iniciativa, ingresada durante el gobierno de Michelle Bachelet en 2017, establece como delito el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile. Tras un amplio debate, la Comisión de Derechos Humanos aprobó y despachó a la sala el mensaje que tipifica el delito de incitación a la violencia. La propuesta ingresada durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 fue modificada en su paso por la instancia, principalmente con una indicación de la presidenta de la Comisión, Carmen Hertz, que sanciona como un tipo penal la negación a las violaciones a los derechos humanos. Está definido en que no se puede justificar o negar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90, es decir, el periodo de la dictadura, que estén consignadas en los informes de las comisiones nacionales que el propio Estado de Chile creó, que son la Comisión Rettig, la Comisión de Reparación y Reconciliación, el informe Walech 1 y lo que se conoce como el informe Walech 2. Eso no es posible hoy en nuestro país negarlo o justificarlo sin caer en una situación de responsabilidad penal. La parlamentaria agregó que las penas para sancionar esta negación van desde una multa hasta 3 años de cárcel, además de la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos si el negacionismo es hecho por un funcionario del Estado. La diputada Pamela Giles valoró la aprobación del proyecto y aseguró que resguarda completamente la libertad de expresión. Queda completamente resguardada la libertad de expresión, que es algo por lo que yo he estado dispuesta a arriesgar mi vida. No hay esta contradicción aparente de la que habla, por ejemplo, la secretaria general de gobierno. La verdad es que la libertad de expresión de Hitler o de Pinochet no es libertad de expresión. O sea, el asesinato, la dictadura, la violación a los derechos humanos no forma parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión en todas partes, en toda civilización tiene límite. Y lo importante es que efectivamente las personas que incitan al odio de la violencia, aun cuando sean autoridades y parlamentarios, por ejemplo, hoy día escudados cobardemente en el foro parlamentario, a partir de la aprobación de este proyecto estarán tras las rejas, que es donde siempre debieron estar. El diputado Mario Venegas también respaldó la iniciativa y argumentó que la incitación a la violencia y al odio deben ser sancionadas. Nos parece que el proyecto, tal como había venido de parte del actual Ejecutivo, que simplemente le ponía una multa de carácter, incluso trabajo comunitario, no tiene la fuerza coercitiva para impedir que estas conductas se den. Por tanto, yo creo que en las actuales circunstancias y además equiparando, modernizando nuestra ley a lo que ocurre en la legislación moderna en otras partes del mundo que vivieron circunstancias similares a lo que vivimos en la historia de nuestro país, nosotros lo estamos adecuando así. Los diputados Diego Chalper y Gustavo Sangüesa manifestaron su opinión contraria al proyecto de ley y señalaron que este busca condenar a prisión a aquellos que opinen diferente.
Lo que hace esta ley es muy sencillo y aquí sacamos muchas cosas del limpio de esta discusión. Lo primero es que algunas personas en este Parlamento creen que las malas ideas, en vez de combatirse con buenas ideas, con debate, se combaten con cárcel. Ellos creen que ciertas expresiones entre la sociedad tendrían que tener cárcel. Y la diputada Giles lo dijo muy claro. Ella considera que ciertas ideas tienen que irse presas. Nosotros desde Chile Vamos, que creemos en la diversidad de opiniones, pretendemos que esas ideas obtengan el menosprecio, el descrédito de la opinión pública, pero en ningún caso meter preso a los que así lo plantean. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Las personas tienen derecho a la diversidad y a opinar diferente. Y en ese contexto rechazamos absolutamente la indicación sobre negacionismo que ha presentado la izquierda de nuestro país, porque creemos que eso coarta la libertad que tenemos todos a dar nuestra opinión. La iniciativa será informada ante el hemiciclo por el diputado Tucapel Jiménez. En la Comisión de Vivienda, el ministro del ramo, Christian Monkeberg, detalló los principales lineamientos del mensaje presidencial que busca la integración social y equidad territorial y que además otorga nuevas facultades para la cartera en materia de planificación de las ciudades. Uno de los objetivos del mensaje presidencial, que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, es terminar con la segregación que existe en las ciudades. Así lo explicó el ministro de Vivienda, Christian Monkeberg, quien señaló que se busca la integración urbana y la equidad territorial, de la mano de una política pública en zonas donde no hay densificación. Nosotros, a lo largo de la historia de nuestro país, hemos construido ciudades muy segregadas, donde familias de distinto origen y diferentes ingresos no pueden convivir en una misma ciudad. Unas en un barrio, otras en otra, y normalmente las familias de menores ingresos en la periferia. Y eso es lo que tenemos que ir derribando. Lo que busca precisamente este proyecto de ley es fomentar esa integración social y territorial y además urbana, que le permita a las familias de diferentes orígenes e ingresos aprovechar y gozar de la ciudad y tener una mejor calidad de vida. Y por lo tanto este proyecto de ley lo que busca es eso, es a través de beneficios normativos, urbanísticos, permitir que viviendas de integración se puedan construir en zonas más céntricas, por ejemplo donde pasa una línea de metro o por ejemplo donde pasa una línea troncal de transporte público o donde hay buen equipamiento, buenos servicios o buenas áreas verdes. En la comisión la autoridad se refirió a la agenda normativa para la integración social y urbana, que considera el reglamento de la ley 20.741, aprobada hace 5 años, y que faculta al Ministerio para otorgar beneficios de normas urbanísticas para el desarrollo de proyectos de viviendas integradas en lugares determinados, cuya propuesta se encuentra en Contraloría. Respecto al proyecto, se promoverán zonas de integración urbana para el desarrollo de usos mixtos y se otorgará la facultad a los gobiernos regionales para declarar zonas de intervención urbana en planes reguladores intercomunales con una mirada de ciudad. Además, considera la disponibilidad de terrenos públicos para impulsar la oferta de arriendo protegido. Junto con ello, el texto establece nuevas facultades para el Ministerio, que se pasará a llamar de Ciudad y Vivienda, como implementar programas habitacionales que promuevan e induzcan la integración social, una política de suelo que propicie su utilización mediante beneficios normativos y el resguardo y supervigilancia de que los planos reguladores contemplen criterios y disposiciones que incentiven la integración social y urbana. El diputado de Evópoli, Pablo Cast, valoró el envío de este proyecto que viene a dar respuesta a un desafío pendiente que tenemos como país. Lo que ha presentado hoy día el Ministerio a través de este reglamento y este proyecto de ley se hacen cargo de una manera bien profunda, bien amplia, generan una nueva institucionalidad, generan nuevas atribuciones al Ministerio, generan una indicación, un reglamento que va a empezar a operar en el corto plazo también en esta intervención por parte de la autoridad y por parte de esta institución en las ciudades y en los barrios que tienen posibilidad de mejorar su integración y densificarse integralmente. Es muy importante este concepto que se ha presentado de la integración ordenada, de la densificación ordenada. Creemos que esto tiene que conciliar el legítimo resquemor que existe en la población respecto a que se puedan densificar descontroladamente sus barrios, sus ciudades, versus la necesidad de incorporar más gente en estos barrios donde el Estado ha generado una inversión importante. Por su parte, la legisladora de Revolución Democrática, Natalia Castillo, valoró la disposición del ministro de Vivienda para darle contenido al concepto de integración social.
este proyecto tiene dos grandes áreas, que uno es el área de la integración social y urbana y la otra es el área de la nueva ley de arrendamiento, que modifica algunos cuerpos normativos y bueno, le dimos un seguimiento muy atentos a lo que viene este proyecto. El ministro se ha manifestado también abierto a recibir todos los aportes que puedan venir desde la comisión, porque la integración social es un concepto que puede quedar un poco vacío si no se le dota de contenido. Y en eso vamos a estar los próximos meses, yo creo. En suma, la idea de la normativa es lograr una densificación equilibrada que permita calidad de vida para los habitantes históricos y los que llegarán a sectores urbanos potenciados. Y se aprobó el proyecto que sanciona la difusión no consentida de imágenes de connotación sexual. La Comisión de Seguridad Ciudadana respaldó la idea de legislar sobre la materia y concentró su debate en la llamada expectativa de privacidad. Subir a la red imágenes, audios o videos sin consentimiento cuando estos fueron obtenidos en la intimidad está próximo a convertirse en un delito sancionado por la justicia. El primer paso en esa dirección lo dio la Comisión de Seguridad Ciudadana al aprobar la idea de legislar de dos mociones refundidas sobre la materia. En el debate estuvieron presentes la profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, Laura Meyer, y el encargado de Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Violier, quien explicó uno de los aspectos ligados a la denominada razonable expectativa de privacidad, que fue el punto donde se concentró el debate parlamentario y que forma parte de una indicación sustitutiva. No por participar de un espacio público existe una renuncia de la privacidad, sino que esa privacidad está más dada por la naturaleza de la comunicación, de la confianza y la intimidad que están entre los intervinientes, que es efectivamente la que se termina traicionando y la que se termina vulnerando cuando se difunde este material de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, que como te decía muchas veces termina siendo una mujer y se genera esta situación de violencia de género hacia ella. Para el diputado Iván Flores es valorable avanzar en un proyecto que sanciona una situación que hoy no es delito. La discusión está, por un lado, en algunas personas que piensan que no hay que precisar el lugar, porque perfectamente puede haber una condición de intimidad en un lugar público, en un parque, y ahí estuvo la discusión, si debía circunscribirse a la condición de una expectativa de privacidad o sencillamente dejarlo absolutamente abierto y no tocar el punto. Creo que es importante, queremos legislar bien y si bien es cierto nos interesa llevarlo a la sala cuanto antes, también hay que ser muy responsables, de tal manera que hemos votado en general, ese ya es un tremendo avance. Por su parte, la diputada Maite Orsini, autora de una de las mociones, destacó la aprobación por unanimidad. Votamos en general, la aprobamos con unanimidad. Lo que sí me pone muy contenta. La verdad es que esperaba poder despachar el día de hoy el proyecto, sin embargo también entiendo que hay que hacer una legislación responsable y si esto ameritaba más tiempo de discusión, bueno, que así sea y espero que en la próxima sesión podamos despachar el proyecto a la sala, porque solamente vamos a discutir en la próxima sesión esto en particular de los lugares públicos o privados. Afectación psicológica a las víctimas, tanto mayores como menores de edad, con trastornos del ánimo, ideación suicida y trastornos alimenticios son algunos de los efectos que la Brigada del Cibercrimen de la PDI ha constatado en víctimas de delitos contra la vida privada y que dio a conocer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana en relación a este tema. Los representantes de la institución manifestaron que existe un vacío legal sobre el tema y dieron a conocer que en el periodo enero 2017-octubre 2018 se registró un 17% de víctimas masculinas, mientras que un 83% fueron víctimas femeninas de este tipo de conductas. Un completo reporte realizó la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género en la comisión del ramo. Explicó cómo se ha avanzado en los compromisos asumidos por el gobierno en la materia y los programas que se han desarrollado y potenciado. 10 son los proyectos que se encuentran en tramitación en el Congreso y que tienen como objetivo crear y mejorar la protección de los derechos de las mujeres. Así lo informó la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, en la comisión del ramo. En su exposición detalló cómo se han implementado 17 de los 20 compromisos asumidos por el gobierno en la materia.
les contamos los 4 focos esenciales de trabajo o pilares de trabajo en los que estamos enfocados, que son la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, la tolerancia cero para enfrentar la violencia contra las mujeres, el trabajar por la autonomía económica de las mujeres y finalmente buscar que las mujeres seamos protagonistas ocupando posiciones de liderazgo donde se toman las decisiones y también ocupando espacios en los lugares como que habían sido hasta ahora no tradicionales para las mujeres, como la industria de la minería, la energía. Durante 2018, más de 36.000 mujeres fueron atendidas en algunos de los programas de protección y reparación de violencia. Más de 28.000 participaron en los programas de formación y capacitación para jefas de hogar y cerca de 8.000 recibieron apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas después de la jornada escolar. La exposición fue valorada por la diputada Jimena Osandón. A mí me pareció una exposición bastante contundente y bueno, y creo que efectivamente en Chile tal vez se realice un cambio cultural si todas esas políticas públicas que el gobierno en este minuto está tomando se pongan realmente en marcha y cambiemos nuestra mentalidad y que la desigualdad y la equidad de género sea al final una realidad. Sin embargo, la presidenta de la comisión, diputada Loreto Carvajal, criticó que la subsecretaria no entregara mayores antecedentes sobre los despidos de trabajadoras del servicio. El Ministerio de la Mujer especialmente debe abocarse a proteger y a garantizar los derechos laborales de las mujeres. Es un ministerio ícono de lo que ha sido el esfuerzo del gobierno pasado en relación a tener un Ministerio de la Mujer, a tener una estructura institucional que dé fuerza, que dé garantía de protección a todas las mujeres y hay que partir por casa. La parlamentaria señaló que volverán a invitar a las autoridades del ministerio, pues además de este tema quedaron dudas sobre la ejecución de proyectos relacionados al Prodemu y el apoyo a las víctimas de violencia. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.